Muy buenos días. Ponete de pie, vamos a orar. Seguimos recibiendo en la oración, en el testimonio de la pastora, Dios es fiel. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque vos tenés el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Estás interesado en cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, levantamos nuestras manos delante de ti, Señor, en señal de rendición, de agradecimiento, de confiar plenamente en ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. Quiero compartir con ustedes en esta mañana algo muy importante, interesante para nuestra vida. Dice allí, versículos 13, 14 y 15, voy a leer. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué tremendo el encuentro que tuvo esta mujer con el Señor. Y hay algunos elementos en estos versículos que estuve analizando, Dios puso en mi corazón para poder entender y comprender su mensaje para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el agua viva, el pozo que estaba en este lugar. Tenemos que ir al contexto histórico para entender un poco la importancia del agua para esta gente de aquella época. Por ejemplo, el agua viva, ellos tenían pozo. El agua representaba para ellos la fuente vital en todas las áreas, en su economía, en la supervivencia, en su vida mismo. Era demasiado importante tener agua. Y justo aquí en esta parte quiero relacionar con Jeremías capítulo 2, versículo 13, por favor. Vamos a mirar lo que Dios manda al profeta, a su pueblo, y vamos a hacer una comparación después. Dice allí: por dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Quiero titular este mensaje: Jesús, la fuente de agua viva. Así de simple, así de sencillo, así de importante y necesario. Entonces, Dios envía a este profeta a su pueblo en aquella época y les reclama: me dejaron a mí. La palabra mí es un pronombre posesivo, ¿verdad? Mío, mí, de mí, como los niños. Y acá Dios les reclama a esta gente: me dejaron a mí. ¿Qué sucedió? ¿Por qué le dejaron a Dios en aquella época? Y tenemos todo, ¿verdad? El contexto histórico en esta parte, el pueblo de Israel, cómo se alejaban de Dios fácilmente, cómo Dios les proveía y ellos volvían a alejarse. Y Dios siempre les reclamaba. Jeremías 7:3, por favor. Jeremías capítulo 7, versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. ¿Qué sucedió? Es sencillo, andaban por mal camino y tenían malas obras. Versículo 4. Y ahí está la palabra clave, la enseñanza profunda para cada uno de nosotros. Dice, no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Posiblemente esta era una falsa profecía para el pueblo. Había también profetas falsos en aquella época y Jeremías le estaba diciendo, no confíen ustedes en decir templo de Jehová. Claramente lo describe allí que andaban por mal camino y hacían malas obras. Pero el pueblo venía y entraba en el templo de Jehová y se confiaban y decían, estamos tranquilos, estamos en el templo de Jehová. Nuestro profeta de este tiempo podríamos agarrarnos de Juan el Bautista, quien dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué ventaja tenemos nosotros los que estamos en la casa de Dios, en este edificio, en la iglesia a la cual nosotros llamamos? Un poquito más adelante voy a explicar. Tenemos ventaja. Uno, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Tenemos oportunidad para adorar a Dios. Tenemos oportunidad para dar. Tenemos oportunidad para servir a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor por esa oportunidad. Pero si hago una comparación, como dice allí, para exhortarme a mí mismo, eso todavía no es suficiente. Hay algo mucho más importante que yo tengo que hacer y está en Jeremías capítulo 7, versículo 1 creo que está. 7, versículo 2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová, le dijo Dios a Jeremías, y proclama allí esta palabra, y di, oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Qué tremendo. Por allí, ¿verdad? La ventaja de lo que yo estaba comentando se va completando. Venimos a este lugar para adorar a Dios. Amén. Le cantamos a Dios. Decimos, te adoro, Señor. Pero la palabra adoración en aquella época, literalmente los judíos, el pueblo de Israel, venían y se postraban físicamente y tocaban su frente por el suelo. Tampoco era una adoración genuina, verdadera, pero ellos lo hacían eso. Hoy nosotros tenemos que postrar nuestro corazón delante de nuestro Dios y decirle a Dios, te adoro, Señor. Amén. ¿Por qué se desviaron o por qué tenían malas obras? Simplemente porque Dios les reclama. Me dejaron a mí. Primer consejo, no te alejes del Señor. No le dejes a Dios bajo ninguna circunstancia, ni en las buenas, ni en las muy buenas. No quiero pronunciar la otra palabra. No te alejes del Señor. Vení siempre delante de Dios. A pesar de la circunstancia, tengo que estar delante de la presencia de nuestro Dios. En Hebreos dice la palabra de Dios, no dejes de congregarte. ¿Cuántos domingos tiene un mes? ¿Cuántos domingos tiene un año? Muy pocos. Y estamos expuestos otros días a muchos otros tipos de mensajes. Entonces, me conviene estar siempre en la casa de Dios. Ese es mi primer consejo, porque Dios dice, me dejaron a mí. Y Jeremías 2:13 dice, cavaron cisternas. Jeremías 2:13.
Voy a esperar que ponga para que podamos ver. Si no, acompáñame en la Biblia. Jeremías 2:13. Dos males dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ten en tu mente esta palabra, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisterna. Cambiaron a Dios por otras cosas. Empezaron ellos a inventar cosas en vez de adorar al Rey de Reyes, en vez de adorar al dador de la vida, en vez de adorar a aquel que dio su vida por vos y por mí, ¿verdad? Ellos empezaron a ir hacia la idolatría. Empezaron a hacer alianzas con pueblos que no tenían que mezclarse. Y eso Dios les reclamó. Cisternas rotas. ¿Qué son cisternas? Tengo que tener en mente esto. No sé si alguien alguna vez fue a un pueblo. Yo vengo de Cacupé, por ejemplo, y he visto lo que es el aljibe. No sé quién conoce eso. Hoy en día, ¿verdad? No. Allá también yo he visto el pozo, el que se cavó, ¿verdad? Tenía como 20, 25 metros. Vos ahí te fijás y era hondo, profundo. Sin embargo, el aljibe o la cisterna es una fuente en donde se podía captar agua de la lluvia. Y no era tan sabrosa, pero era algo que podía paliar, ¿verdad? La sed. Entonces, cisternas rotas, dice, que no retienen agua. Nada de lo que me ofrece el mundo, como dice en Primera de Juan, no proviene de Dios, no proviene del amor del Padre. Nada puede saciar realmente nuestra vida. Entonces, son dos cosas que Dios le reclama a este pueblo. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Hay un mensaje detrás de este reclamo. Jeremías 4:1. Hay varias partes donde dice este mensaje. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Jesús trajo el mismo mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento es igual, volverse a Dios. En esta mañana yo te invito a que te vuelvas a Dios de todo tu corazón. Dos cosas Dios le reclama a su pueblo por medio del profeta. Y todo lo que sucedió a Israel, dice en Corintios, que es ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que mirar lo que sucedió antes y ese ejemplo para nosotros. Vuélvete a mí, dice Dios. Quiero hacer una comparación entre dos personas que tuvo un encuentro con el Señor. Una de ellas es la mujer samaritana. Para eso vamos a ir otra vez en Juan capítulo 4, donde estuve leyendo al iniciar para que podamos ver este encuentro personal con el Señor que le cambió la vida a esta mujer. Y después quiero hablar de otra persona un poquito más adelante. Juan capítulo 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué versículo? Si usted quiere ver graficado esta parte, tiene que ir al final de su Biblia. Aquellos que tienen mapa. ¿Quién tiene mapa? Y al final de su Biblia, para entender un poco el contexto histórico. Si vos te fijas, dice Judea y Galilea. Y entre Judea y Galilea está el pueblo de esta mujer. ¿Cómo se llama el pueblo de la mujer? Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria.
Entre Judea y Galilea hay aproximadamente como unos 100 a 120 kilómetros. Estaba haciendo la comparación, el análisis, es como salir de Asunción y llegar a pasar un poco más, Piribebuy, no me acuerdo el nombre de la otra ciudad, dista 120 kilómetros. Este viaje ellos hacían a pie. El Señor hacía a pie. Ellos no tenían taxi, no tenían vehículo, tenían Volt, no tenían bicicleta, moto, que hoy nosotros hacemos en minutos. El Señor hacía todo a pie. Y la avenida que tenían tampoco era asfaltado, no era un camino lindo. Era un camino complicado, de tierra, de piedras, pero el Señor dice ahí, era necesario pasar por Samaria. Los judíos no caminaban por Samaria, se daban toda la vuelta porque había una rivalidad entre ellos. Pero Jesús rompió todo eso. Dice ahí, era necesario por Samaria, pasar allí por Samaria. ¿Quién iba a estar interesado en esta mujer que vamos a ver un poquito más adelante, la clase de vida que tenía? Y la palabra de Dios dice ahí, el que escribió, Juan, era necesario. Qué tremendo que el Señor necesite pasar por ahí para encontrarse con esta mujer. Lo llamativo es, ¿verdad?, que ellos hacían a pie. Versículo 7, 4, 7, dice así. Vamos a leer para conocer un poco más de la historia. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. En el versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Pensé que Jesús usó una estrategia. Ay, estoy cansado, para poder predicarle, pero realmente estaba cansado porque hizo una caminata aproximadamente 1, 2 a 3 días caminó el Señor. Nosotros no tenemos ese concepto hoy en día. Todo rápido, rápido tiene que ser. Pedís el Volt, pedís el taxi, arrancá, ya nos vamos, ya nos bajamos, ¿qué hora tengo que volver a hacer todo tu plan? Todo acelerado. Tenemos que aprender a controlar eso. Un doctor me dijo, aprende a manejar el estrés, me dijo. Una de las cosas que genera eso de que queremos todo rápido, 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 todo planificado, ya, genera muchos problemas en nuestra vida. Y el Señor estaba realmente cansado y se sentó para pedirle agua. Dice, era como la hora sexta. Probablemente la otra versión dice mediodía, a las 12 del mediodía. ¿Quién se va a traer agua? También yo en esta ciudad que mencioné, nosotros íbamos en el arroyo que estaba como 100 metros y traíamos agua, no directamente del arroyo. Al lado del arroyo estaba el famoso, no sé, voy a decir una palabra en guaraní, el ibú. ¿Conocen lo que estoy diciendo? El agua naciente. Hoy nuestros hijos, ¿verdad?, ni idea tienen. Después yo me mudé a la ciudad de San Lorenzo y cavamos los pozos. En el barrio donde yo vivía, a 1,5 metros ya salía agua. Y eso a mí me impactaba porque allá, ¿verdad?, donde vivíamos, teníamos que ir a traer de lejos agua y los pozos que se cavaban eran profundos, pero profundos. Y Dios dice, aquí el Señor le dice, dame de beber. Y la mujer se sorprende. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Qué tremendo porque Jesús rompe todos los esquemas sociales, si uno se cree importante, no importante, Él rompe
todos los esquemas y nos enseña. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y el Señor utiliza esa situación para enseñarle. Versículo 10 dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes? Perdón. Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El Señor toma un ejemplo particular de la vida de esta mujer para enseñarle una verdad espiritual. Algo estaba sucediendo en esta mujer que no podía tener una comunión con Dios. Y Jesús, por lo visto, estaba escuchando, estaba observando la vida de esta mujer. Más adelante habla de que ella tenía una vida un poco desordenada, pero no por eso el Señor le deja de lado. No tendrá sed jamás y será en él una fuente. ¿Qué tiene esta fuente? ¿Cuántos anhelan tener esta fuente? Yo anhelo, tenemos esa sed física. Bebemos el agua, pero hay una sed mayor en cada uno de nosotros. La sed espiritual, lo que está diciendo ahí el Señor. ¿Cómo es que vos decís acá que no tendremos sed jamás? Y sí tenemos sed, sí tenemos preocupaciones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es esta fuente que le estaba hablando el Señor a esta mujer samaritana? Y yo anoté algunas cosas acá. Perdón, una necesidad básica. En el seminario de sanidad se enseña 4 necesidades básicas. Una de ellas es el perdón, la falta de perdón. Todos tenemos esa necesidad de ser perdonados y no juzgados. No nos gusta cuando alguien nos dice está mal. Como papá, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos, pero nosotros queremos ser perdonados. Eso es una necesidad. Y a través de este encuentro vamos a ver que el Señor estaba totalmente interesado en esta mujer. Si Él está interesado en esta mujer, ¿cuánto más en nosotros, verdad? Que también tenemos ese encuentro con el Señor. Vida eterna, que salte a vida eterna, le dijo. Salvación, relación con Dios, propósito en la vida, sanidad interior. Necesitaba urgente sanidad interior esta mujer. Una oportunidad para esta mujer. Cuando vos y yo tenemos un encuentro personal con la fuente del agua viva, inagotable, vamos a ser saciados. Tú y yo necesitamos beber de esa agua. Tengo que hacer esta simple petición o tal vez una oración sincera de esta mujer. Dame de esa agua para que no venga yo aquí al mediodía. ¿Por qué venía al mediodía? Tal vez porque no quería encontrarse con nadie. Tal vez porque esta mujer era una mujer despreciada y con muchas razones desde nuestro punto de vista. Porque le dijo el Señor, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Cómo le diríamos nosotros a esta mujer? El que tenés ahora, pecador, arrepentite, tenés que hacer esto. Pero Jesús no es así.
4:15 dice así. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no, 4:15, no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Directo, el Señor se enfoca a su situación problemática. Directo le dice, anda a llamar a tu marido, porque esta era la razón de que esta mujer estaba apartada de los caminos del Señor. Como le decía Jeremías, mejorad vuestros caminos y mejorad también vuestras obras. La mujer le dice, vuela de mí acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo maridos. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hay un principio acá. Siempre es importante hablar la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? La verdad os hará libres. Yo le digo a la persona, mi alumno, decime la verdad, contame la verdad y termina acá. ¿Y cómo cuesta asumir y a sincerarse uno consigo mismo o con Dios? Queremos justificarnos. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Ayuno 2 veces, 3 veces a la semana, oro unas cuantas veces, doy diezmo de todo. Y el otro dice que no quería levantar sus ojos al cielo y golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo, ese fue justificado. Y la mujer le dijo, no tengo marido. El Señor le dijo, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5, me llamó la atención, 5. Se casó una vez, fracasó. Se casó otra vez, fracasó. Se casó una tercera vez, fracasó una cuarta y una quinta. Obviamente, seguro que ella dijo, el matrimonio no es para mí. Pero siguió, ahora el que tenía no era su marido. Pero seguramente habrá pensado, esto ya fracasé, terminó para mí. Pero con Dios no es así. No importa las circunstancias, se suele decir, pero realmente eso es así, porque un encuentro con el Señor puede cambiarlo todo. Sí hay una salida con el Señor. Esta mujer la tuvo. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le empieza a explicar el tema de la adoración. El 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué tremendo esta forma de revelarse, esta forma de contarle a esta mujer quién era Él. La mujer tenía una noción sobre el Mesías. Va a venir el Mesías, va a venir el enviado de Dios y nos la declarará. Y Jesús le dice abiertamente, yo soy el que habla contigo. Y en eso dice la palabra de Dios que ella, en vez de llevar su cántaro y llevar el agua a su casa, dejó todo allí y se fue a predicar. Amén. Ella se fue a predicar. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a ciudad y dijo a los hombres,
vení y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y saben que los pies de esta mujer fueron, dice la palabra de Dios, hermosos. ¿Por qué? Porque dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, dice la palabra, enseñanza. Cuando vos y yo empezamos a llevar un mensaje, la Biblia dice, cuán hermosos son los pies. Esta mujer encontró una oportunidad y se fue y le habló. Cuando ella tuvo un encuentro personal con el Señor le dijo, yo soy. Y sabemos perfectamente cuando Jesús dice, yo soy, Él está diciendo, yo soy Dios. Porque cuando a Moisés se le apareció, Dios le dijo, yo soy. Qué tremendo cuando vos y yo tenemos esa revelación un día con el Señor. Acordate de aquel momento, aquella vez. Yo estaba pensando, ¿cuál fue la palabra? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue aquel momento en donde yo te pude conocer, Señor? Y estuve recordando algunos momentos. Esos momentos son tremendos, ahí donde Dios te tocó, ahí donde Dios te dijo, vos sos mi hijo, ahí donde Él se te reveló y después empezó a entrar un hambre y una sed por querer conocerle y buscarle en su palabra. Hoy sigue abierto eso, hoy se puede seguir con esa actitud cuando Él es lo que le dijo a la mujer, yo soy. Qué tremendo. Dale aplausos al Señor por esa revelación. Hubo un avivamiento en aquella ciudad. Voy a ir acortando, ¿verdad? Por el tiempo. Hubo un avivamiento. Muchos de los samaritanos vinieron y le rogaron a Jesús para que se quede allí. Le dijo a la mujer, no solamente te creemos por tu dicho que dijo, ¿verdad? Me ha dicho todo lo que yo era, sino creemos. Vamos a ir al siguiente, versículo 42. Qué tremendo fue lo que sucedió con esta mujer después de que tuvo un fracaso enorme en su vida y estaba viviendo de una mala forma. El Señor, ¿verdad?, le da una nueva oportunidad. Y decían a la mujer, ya no te creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, decí conmigo, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tuvieron la revelación de quién realmente era Jesús. Vamos a otra persona. Lucas capítulo 5. Otra persona que tuvo un encuentro personal con el Señor. 5, versículo 7. Versículo 8. Y vamos a hablar de la vida de Pedro. Nos encanta escuchar la vida de Pedro, que en su primera prédica, ¿cuántos se convirtieron? Aproximadamente 3,000, dice la palabra de Dios. La sombra de Pedro dice que pasaban por ahí y podía sanar los enfermos. Él le enfrentaba al concilio y le decía, ustedes piensan que es mejor obedecerle a ustedes que a Dios. Y recibían azotes. Nos encanta escuchar, pero yo noté acá algunas cosas muy, muy importantes en la vida de Pedro. Tuvieron, ¿verdad?, la pesca milagrosa. Estaban frustrados, lavaban sus redes, dice la palabra de Dios. Tuvo una noche mala en la pesca. Y Jesús, ¿verdad?, le dice, boga mar adentro. Sacaron gran cantidad de peces. Y dice allí, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué tremenda oración, y creo que es la primera oración que todos hicimos alguna vez o que todos debemos hacer esa oración. Soy hombre
pecador. El Señor le dice, Lucas 5, 10. Pero Jesús le dijo las 5, 10. Y asimismo, sí, de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Estaba pensando en el negocio de Pedro, en vez de ir a decir, vamos a tirar otra vez Jesús, ayudándonos a otra pesca, él dejó todo. Qué tremendo el encuentro que tuvo Pedro con el Señor. Ese encuentro tiene que ser a diario con Él. Y decirle, no tengas miedo, soy hombre pecador, decirle. Esa es la oración que tenemos que hacer ante Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó todo. No busquemos justificarnos ante Dios. No se puede. Es como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios, nuestro querer justificarnos. Vení delante de Dios y decirle, Señor, así soy. Y esa oración le cambió la vida a Pedro. Desde ahora serás. Le dio una nueva identidad. ¿Cuántos quieren discípulos como Pedro? Dejándolo todo, le siguieron. Tal vez él le encargó a alguien su empresa, pero me llama la atención que él empezó a seguirle a Jesús. Mateo 16, 13. Aquí es donde yo quería llevarles a todo con esta comparación entre la mujer samaritana que tuvo su encuentro con el Señor, Mateo capítulo 16, y Pedro que tuvo con el Señor antes de ser el Pedro que predicaba a multitudes, tuvo su encuentro con el Señor. Demasiado me gusta esa oración que el Señor, ¿verdad?, le dijo, no temas. Mateo 16, versículo 13, la confesión de Pedro. 13, perdón. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¡Wow! Que te comparen con estos profetas medio que es interesante, que te digan, vos sos Messi, vos sos Cristiano Ronaldo, cómo empezás a caminar. Y el Señor me llama la atención que no respondió nada. En este tiempo vivimos eso de la cultura del reconocimiento. No tenemos que caer en eso. Todo es de reconocer. Hay una necesidad, sinceramente, de reconocimiento. Pero cuando el Señor te reconoce, a Él tenemos que darle toda la gloria. Y ellos dijeron, el 15, y les dijo, y vosotros, ahí se detiene Jesús, ahí me tengo que detener yo. ¿Quién decís que soy yo? En el otro no le importó lo que la gente diga de él, pero acá se detiene. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la revelación que tuvo la mujer samaritana. A la mujer samaritana le dijo, yo soy. Ella tenía una noción de que iba a venir el Mesías. A Pedro le dijo, Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Qué tremendo es la Biblia. Dios siempre responde. Algunos dicen, Dios no responde. La palabra de Dios ya leí acá y respondió. Hay que ser un poco paciente nada más, pero Él responde. Hay una parte en la Biblia donde dice, hace 3 días que están esta gente en ayuna. Enviarlos así
no quiero. Cuando vos venís al Señor y le buscás sinceramente, Él no te va a enviar en ayunas. Siempre hay algo de parte de Dios que vamos a recibir. ¿Cuántos creen eso? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo te digo que tú eres, empieza el propósito y la identidad. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta confesión tan controversial, ¿verdad? Teológicamente en toda parte del mundo, diciendo que es tal fulano, diciendo, sin embargo, nosotros sabemos perfectamente que la confesión es reconocer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado, que Jesús es el Hijo de Dios. Y sobre esta verdad, sobre esta confesión, edificaré mi iglesia. Cuando vos y yo tenemos la revelación y creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, formamos lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo hago esta oración porque Pablo tuvo un encuentro con el Señor y le dijo, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús. Esta mujer samaritana le dijo, yo soy, le dijo. Se reveló y acá Pedro tuvo la revelación. Vos y yo tenemos la oportunidad de tener esta revelación. Hay muchas cosas que yo creo que no entiendo, pero está bien creer, le pregunto a Dios y de tanto en tanto Él empieza a revelarse. ¿A dónde? Allí en la comunión, en la intimidad y en la búsqueda. Y eso fortalece tu vida y derriba todas esas mentiras que vienen del enemigo. Dale un aplauso al Señor. Voy terminando. Juan capítulo 6, versículo 68. No como le decían a Jeremías, templo de Jehová es él. Vos y yo somos el templo de Jehová para adorarle a nuestro Dios. Versículo 63, voy terminando. 68. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, decí conmigo, creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ponete de pie en este momento y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la revelación de lo que Él se te quiso dar a conocer, porque eso es un milagro. Eso es un milagro. Tenemos que estar agradecidos a nuestro Dios, porque muchos no tienen este conocimiento, este entendimiento que vos y yo tenemos. 7:37 dice así, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, decirle al Señor en esta mañana, yo tengo sed, sed espiritual, sed en algún área de tu vida. Dice la palabra de Dios, venga a mí y beba. Wow. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oramos. Padre Santo, venimos a ti, Dios mío. Tal vez, Dios mío, sedientos. Tal vez, Señor, necesitados. Tal vez, Padre Santo, agradecidos. Tal vez, Dios, pasando por una situación adversa y pensando, Dios, que es imposible, pero tu palabra dice, Dios, nada es imposible. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Queremos que ese río de agua viva empiece a fluir en nuestro corazón, Señor. Maravilloso Espíritu Santo de Dios, tócame en esta mañana.
toca mi vida, te necesito, renuévame en esta mañana. Toca, Dios, a cada uno de nosotros. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo, este momento. Dale gracias a Dios. Decile, dame de beber, Señor. Quiero conocerte más a ti, Jesús. Revélate a mi vida. Quiero conocer más a este Mesías que dio su vida. Tu palabra dice, Señor, que tú mostraste tu amor porque Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.